Bienvenidas y bienvenidos a este podcast titulado Oportunidades sin barreras, conectando comunidades y generaciones. Durante esta conversación conoceremos, entre otras cosas, qué desafíos afrontan las personas más mayores, especialmente las que viven en zona rural, cómo podemos combatir estas dificultades y también cómo podemos aprender a valorar la experiencia y sabiduría de los más mayores y algunos de los medios de los que disponen dentro de nuestra sociedad. Este podcast forma parte del programa estatal Promoción del Envejecimiento Exitoso en el Medio Rural, promovido por COCEDER y financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dentro de los programas de interés social con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF. Hoy en día, la esperanza de vida va en aumento y el ritmo de envejecimiento de la población es mucho más rápido. Se prevé que de cara a 2050 el porcentaje de las personas mayores de 60 años se duplique. No existe una persona mayor estándar. Algunos octogenarios conservan habilidades físicas y mentales similares a la de personas mucho más jóvenes, mientras que, por otro lado, otros experimentan un deterioro significativo de las edades mucho más tempranas. La variabilidad que se observa en la vejez no es algo fortuito, sino que está estrechamente vinculada con el entorno físico y social en el que vive cada persona, ya que esto influye directamente en las oportunidades y hábitos relacionados con la salud, tanto física como mental. Nuestra relación con este entorno depende de factores personales, como el género, el lugar de nacimiento, nuestra familia, factores económicos, etc. A menudo se tiene la idea errónea de que las personas mayores son frágiles o dependientes y que presentan una carga para la sociedad. Es fundamental que tanto los profesionales como la sociedad en general enfrenten estas actitudes edadistas, ya que pueden dar lugar a discriminación y obstaculizar las oportunidades que permitan un envejecimiento saludable para todos y para todas. Mi nombre es Débora Ballina Sotero y soy animadora sociocultural en la Asociación de Alzheimer Bierzo y formo parte de este programa de COCEDER, la Confederación de Centros de Desarrollo Rural. Y hoy estoy acompañada de una compañera de profesión que se llama Mariola Fernández Bouzas. Hola, Mariola. Hola, buenos días. Buenas. Me gustaría que para comenzar nos dieras una pequeña introducción sobre ti, que nos digas un poquito quién eres y un poquito sobre tu carrera profesional. Bueno, pues yo soy Mariola, vivo en El Bierzo y desde hace aproximadamente 5 años y medio trabajo en la Asociación Alzheimer Bierzo como técnica dentro del proyecto Quédate, que tiene actividades en el medio rural de la comarca berciana. Muy bien. ¿Y qué importancia tiene para ti trabajar con personas? Me imagino que trabajas con personas mayores. Sí, es muy gratificante, la verdad. El contacto diario con personas mayores es un aprendizaje y es una forma, al ir al medio rural, muy interesante para aprender nuevas cosas y que aporta muchas cosas. ¿Y cuáles son algunas de las actividades que realizáis? Nosotros, dentro de este proyecto, que ahora nosotros llamamos actividades comunitarias, hacemos actividades de estimulación, hacemos actividades de psicomotricidad, todo centrado en el modelo de atención a la persona, porque las actividades que programamos, nosotros las programamos, pero están pensadas para que ellos lo realicen. Entonces sí que tenemos en cuenta aquellas cosas que a ellos les apetece hacer y también tenemos mucho interés en recuperar el patrimonio material de nuestra comarca, porque además tenemos la suerte de que estas personas mayores nos pueden contar muchas cosas, que ellos nacieron en un momento de la vida que es diferente al actual y han pasado unas cosas que a nosotros a veces nos resultan extrañas. Entonces, esa parte de trabajar con ellos, el patrimonio, el recuperar tradiciones, es también muy enriquecedora y muy interesante para recordar. ¿Quiénes acuden más a los encuentros? ¿Acuden más mujeres, hombres, igual? Normalmente mujeres, pero bueno, yo estoy muy contenta porque en mis grupos ya vamos teniendo hombres, ya van participando, les va gustando el tema de las actividades. También es verdad que si nos fijamos en la población hay más mujeres mayores en el medio rural que hombres. Esto sería, hay más viudas que viudos. Pero sí que es verdad que este tipo de actividades, digamos un poco
las ven un poco más orientadas a mujeres que a hombres, pero de hecho yo creo que cada vez más están apuntando hombres. Sí, quizás se deba también a que la esperanza de vida es mayor en mujeres que en también hombres. eso influye Eso bastante. también influye. Y que también a veces como que les da un poco más de cosa a los hombres, pero bueno, yo creo que cuando van y participan, sin problema. Luego están encantados. Sí. ¿Y estás involucrada en alguna actividad más a mayores de lo que haces con la asociación? Referente a personas mayores, bueno, al final cuando entras es como un poco un ciclo y colaboro con 2 asociaciones de pensionistas. Entonces es una forma también de alguna manera echarles una mano, porque igual hay cosas como pues trámites electrónicos, un poco las nuevas tecnologías que les cuesta, y es una forma pues también de brindarles un poco una ayuda. El envejecimiento es una etapa que a veces se vincula con la pérdida de autonomía. ¿Vosotros trabajáis para mantener esta autonomía en las personas? Sí, de hecho estas actividades que nosotros hacemos en el medio rural están encaminadas a que estas personas estén activas. No quiere decir que porque vayas a estas actividades no vayas a tener un deterioro cognitivo, una demencia, un Alzheimer, pero sí que puede hacer que participando en estas actividades y en otras, estas personas retarden un poco esta enfermedad, este proceso que puede llegar. Y hablando un poquito de las actividades que realizáis, ¿dependen un poco de la época del año? Es decir, ¿hacéis actividades temáticas adaptadas, por ejemplo, a periodos de Navidad, periodos de Carnaval? Intentamos siempre buscar actividades relacionadas con la época en la que estamos. Aquí es muy típico, por ejemplo, los magostos, pues intentamos hacer algo relacionado con magostos, día de difuntos. Cuando llegan Navidades intentamos siempre hacer algunas actividades con ellos relacionadas con esa actividad. Los carnavales se están convirtiendo en unas actividades que les están gustando mucho, porque aparte de hacer ellos sus disfraces, luego eso repercute en que también se animan a salir a la calle o en participar en los desfiles de carnaval de su pueblo, y es una forma de que lo que se hace en las actividades se vea en el pueblo, nos conozcan a nosotros como asociación, pero también ellos se sienten muy a gusto cuando esas cosas que ellos hacen se ven reflejadas en el pueblo. Sí que es verdad que también tenemos en cuenta pues si hay algún día especial que merece la pena trabajar sobre ello, sobre todo días enfocados al tema de la salud mental, de las emociones. Entonces eso sí que también intentamos trabajarlo. Salidas intentamos también que realicen un café terapéutico. Los cafés terapéuticos nos han funcionado muy bien porque es una forma de socializar y empatizar con las personas de tu pueblo. Entonces este tipo de actividades sí que hacen que ellos se sientan a gusto, que participen, y luego otra gente que lo ve, pues también es verdad que al final las cosas, el boca a oreja llama mucho y hace que haya personas pues que participen también con nosotros en las actividades. Han hecho actividades como por ejemplo de recuperación de patrimonio, como un herbario, y ese herbario, que es la sabiduría de estas personas mayores, queremos que quede pues en la biblioteca del pueblo, en la Casa de la Cultura, para que las personas que vengan detrás puedan aprender algo. O sea, que las actividades que hacen con nosotros están pensadas para recuperar, pero también para que los demás puedan beneficiarse de lo que estas personas mayores saben. Claro, que queda ahí como una base de conocimiento, porque luego al final siempre se acaba perdiendo. Las nuevas generaciones tendrán costumbres nuevas, pero es verdad que aquello que tenemos arraigado en nuestra sociedad es como que parece que se va perdiendo, y está muy bien que trabajemos con ese sentimiento de identidad para conservarlo. ¿Y hay algún taller en concreto, alguna actividad que hayas dicho, este sí que ha tenido un impacto muy positivo y les ha gustado mucho? Bueno, el carnaval yo creo que cada vez más les va gustando mucho hacer las actividades de carnaval, pero yo recuerdo, fue después de la pandemia, unas danzas del mundo con pañuelos. Yo creo que tenía todo el mundo, después de unos meses duros,
esa actividad fue como un relax, como una liberación. Y yo es una de las actividades que hemos hecho que más recuerdo y que te decían, jo, cómo hemos disfrutado, cómo nos hemos sentido felices. Y recuerdo también con un grupo, y también fue después de la pandemia, porque esto sí que es verdad que a las personas mayores les pasó un poquillo de factura, una salida al monte del pueblo. Hicimos una jornada de convivencia cuando ya se podía hacer y personalmente para mí, lo digo, fue como si me hubiera ido a la otra parte del mundo. Fue un momento como de Dios mío, si estoy a 20 minutos de mi casa, pero parece que me he liberado y nos pasamos, yo creo que éramos a las 10 de la mañana y volvimos cada uno para casa a las 9 de la noche. Nadie tenía prisa de marchar ni nada y es una actividad que recordamos con mucho cariño. Y lo que sí les encanta a todos los grupos es las jornadas de convivencia que hacemos de todos, que juntamos 200, o bueno, un poco más de personas, y ese día para ellos lo disfrutan como cuando llevas a un niño a un parque infantil. Claro, es que después de la pandemia es verdad que ellos sobre todo lo vivieron, yo me imagino que les afectó muchísimo. ¿Tú tienes algún testimonio en concreto o alguna situación que dijeras, ay, esta persona me acaba de transmitir el sentimiento de pandemia tan complicado que pasamos? Nosotros en Alzheimer hicimos una cosa, yo creo que muy buena, que fue hacer voluntariado con las personas con las que ya teníamos relación. Y entonces ese contacto, que no era físico, era telefónico, y eso personalmente a mí me permitió llevar la pandemia de una manera un poco más distraída, pero a ellos también les tenían como un aliciente cuando intentamos hacer llamadas semanales y ya sabían que igual el lunes yo le llamaba por teléfono otra compañera, otro compañero. Entonces esa cosilla yo creo que a ellos les ayudó mucho para llevar la pandemia. Sí que es verdad que retomar en el medio rural las actividades después de la pandemia fue un poco difícil. Tenías esos grupos reducidos, que yo recuerdo en grupos de 50 personas tener que ponerlos de 5 en 5, dividir las sesiones en 20 minutos, era un poco extraño. Entonces, sí que pasó factura, pero nosotros tuvimos la intención de tenerles entretenidos y yo creo que eso también nos lo han agradecido por cómo ellos han luego gestionado la pandemia. Sí que es verdad que esos momentos de contacto con ellos, aunque no fuera personal, para ellos fueron enriquecedores. En cuanto luego pudimos tener un poco de contacto social, que era en el quicio de la puerta de su casa, les llevábamos actividades. Ello hacía que también de alguna manera estuvieran activos y cuando hablamos con ellos por teléfono siempre le poníamos como pequeños retos para que la siguiente llamada nos contaran algo. Entonces, esas cosas al final yo creo que son de agradecer. ¿Y hay algún caso en concreto que te conmoviese especialmente? ¿Algún testimonio? Hombre, sí. Nosotros al principio, yo personalmente, algún grupo mío tuvimos pérdidas y fue el desconocimiento. Se nos confinaron un 14 de marzo, creo recordar. A los 10 días falleció una usuaria nuestra y su esposo. Y yo los primeros 15 días lo pasé muy mal, sobre todo pensando en la gente que estaba en ese grupo. El desconocimiento, el no saber, eso a mí sí que personalmente me afectó mucho y a este grupo también para luego gestionar el tema de socializar, de empatizar, que estaba cada uno en su casa y les costó volver a retomar el concepto de grupo. Pero bueno, a mí personalmente esa situación fue por el desconocimiento. Y luego sí que es verdad que hubo personas mayores que estuvieron muy solas. Pero sí que es verdad que voy a decir que por parte nuestra, yo creo que sí estuvieron muy acompañados, vuelvo a decir lo mismo, aunque no físicamente, pero por lo menos telefónicamente, ese cuidado, porque al final es una forma de hacia ellos, de tener cuidado. Y sí que es verdad que yo creo que eso les sirvió para mucho. Y luego había llamadas que igual en 10 minutos solucionabas todo, pero algunas te llevaban hasta 40 porque necesitaban contar y desahogar la situación que estaban viviendo.
Entonces yo creo que hicimos mucho de terapia telefónica, pero que para ellos fue un momento duro, pero que como han pasado tanto, yo creo que es otra cosa más que son capaces de sobrellevar. Sí, otra cosa más para contar. Yo creo que esto es un claro ejemplo de lo que hablamos de atención centrada en la persona. Y no sé si nos podías explicar un poquito más a qué nos referimos con ese término, aparte de lo mucho que te involucras al estar con esas personas. A ver, nosotros realmente, si tienes un grupo muy grande, aunque tengas 5, cada uno va a tener unos gustos. Al ir conociéndolos, sabemos qué cosas les gusta a ese grupo, qué cosas son de su interés, en qué han trabajado, dónde han vivido. Entonces, con toda esta información que nosotros recabamos, todo el equipo que forma parte de este proyecto, pues intenta preparar actividades un poco en consonancia a esos gustos. No vamos a imponerles cosas que ellos no quieran hacer, primero porque no las harían, segundo porque no es la función del proyecto, pero sí que las actividades están orientadas a cosas que ellos demanden. Si hay 5 personas en un grupo y a uno le gusta hacer cosas relacionadas con las matemáticas y otro con las labores y otro con la actividad física, pues intentamos variar esas actividades y que todo el mundo pueda hacer dentro de nuestros talleres aquellas actividades que a ellos les gusten y que ellos más demanden. Y hablando de relaciones interpersonales, ¿ellos cómo te perciben a ti? ¿Te perciben como una autoridad, como una compañera, como un referente? A mí me hace mucha gracia cuando dicen ya que soy de la familia. Sí que es verdad que yo en los grupos que llevo desde un principio son 4 o 5 años. Entonces ya conozco hijos, nietos, a media familia. Pero sí que es verdad que para mí no voy a decir que sean unos colegas ni unos amigos, porque no es lo que tienen que ser. Son personas que acuden a las actividades que nosotros hacemos, pero sí que es verdad que se crea una relación de confianza y voy a decir que hasta de amistad en algunos casos. Sí que es verdad que son personas muy agradecidas y sí que es verdad que al trabajar yo con ellos telefónicamente, con muchos de ellos durante la pandemia, se abrían mucho y contaban muchas cosas. Entonces, esa información que yo puedo tener, puedo saber, pues con el paso del tiempo pues van siendo pues relaciones de confianza, pero ellos saben que es la profe monitora, la de Alzheimer Bierzo, que viene a darnos la actividad, y ellos son personas mayores usuarias de un proyecto. Entonces no es una relación de colegueo, de vamos a hacer cualquier cosa, pero sí que es una relación como muy de confianza. Yo creo que se crean vínculos que a la Asociación de Alzheimer nos tienen ya casi como de la familia, porque cuando yo no acudo a alguna actividad, porque estoy de vacaciones o tengo otras cosas que hacer, va cualquier otra compañera, otro compañero, y la verdad que siempre suelen estar encantados con todos los profesionales que acuden de la asociación. Y como hacemos convivencias y actividades que son no solo para las personas que acuden a nuestros talleres, sino para toda la población, pues entonces ya nos conocen a la mayoría y entonces no somos como ajenos. Esto yo creo que es muy importante para que un proyecto se afiance en un medio, y en un medio rural más todavía, que creas esos contactos con toda la población. Yo hay pueblos donde llego y me voy a tomar un café al bar antes de ir a la actividad y está el marido de una de las usuarias, o está la hija, o está el hijo, y al final acabas teniendo esa relación, que luego cuando ellos tienen alguna necesidad que desde la asociación podemos atender, pues somos sus referentes, somos su persona de contacto, que le podemos ayudar para otras cosas. Entonces, que confíen en nosotros, en la Asociación de Alzheimer, para ciertos aspectos de su vida, es muy importante. Esas relaciones interpersonales se van forjando en el día a día, y al nosotros no ser como muy distantes, estos vienen aquí, hacen y se van, no, intentamos siempre hacer cosas que repercutan en el pueblo, bien hacia las personas usuarias, sus familias,
el entorno. Estamos hablando de vínculos muy positivos, de vínculos emocionales y de cosas buenas, y ahora toca la parte un poquito más complicada. ¿Qué complicación se te puede presentar a la hora de dar un taller a ti como dinamizadora o a cualquier persona como dinamizador o a ellos? ¿Qué desafíos puedes afrontar en una actividad que estés haciendo? A ver, nosotros cuando preparamos las actividades intentamos hacer actividades que podamos adaptar según el grupo, porque no en todos los grupos la misma actividad se va a poder desarrollar de la misma manera. Igual una actividad que yo considero que en un grupo va a funcionar, no funciona como yo pensaba, porque puede tener alguna dificultad de entendimiento, de gestión. Entonces, a veces hay que, no voy a decir improvisar, pero sí que darle una vuelta rápida a esa actividad. O igual hay alguna actividad que estás haciendo y estás viendo que no llega a esa actividad. Entonces, hay que intentar reconducirla, y si no puedes reconducirla, lo mejor es pasar a otra actividad. Hay veces que hay actividades que ellos han demandado y sus expectativas no se han cumplido, porque ellos pensaban una cosa y cuando han visto la actividad han dicho, pues tampoco es... Entonces, hablando de las cosas también las gestionamos. Si nos vamos, por ejemplo, al tema de cuando hacemos actividades con la tecnología, vivir en el medio rural a veces es un poco complicado, porque no tenemos la tecnología adecuada, porque igual hay una mala cobertura de internet, las conexiones wifi de los locales no son las más óptimas. Entonces, bueno, a veces hay que improvisar como una actividad de ese tipo la puedes reconducir, pero bueno, hay veces que las infraestructuras son las que son y no hay más. Pero normalmente todas las actividades sí hay que tener en cuenta que tienen que ser programadas, pero adaptadas a las necesidades y a las demandas del grupo en que se desarrolla la actividad. En España, un alto porcentaje de personas considera que somos edadistas, incluso a edades más tempranas, es decir, con personas más jóvenes. No estamos hablando de personas de mayores de 65 años o de más de 70 años, ya simplemente con personas de 45, de 55. Vemos a veces actitudes edadistas, pues por ejemplo a la hora de optar a un puesto de trabajo, no tenemos que irnos mucho más lejos. El edadismo está tan normalizado y arraigado en la sociedad en la que vivimos que está más generalizado y más normalizado que otros grandes problemas de la sociedad, como son, por ejemplo, el sexismo y el racismo. Son comportamientos que tenemos completamente aceptados y que repercuten negativamente al desarrollo de la persona, hasta el punto de hacer de que el propio mayor adulto se sienta autoedadista, es decir, lo vea como un comportamiento totalmente normal. Esta discriminación los considera dependientes, débiles, torpes, sedentarios, improductivos. ¿Y qué provoca todo esto, la forma que tenemos de tratarlos? Yo te lo digo a ti, que tú todo esto ya lo sabes, pero bueno, es por dar un enfoque para que veamos, porque a veces no nos damos cuenta de las actitudes edadistas que estamos teniendo, pero sí que las tenemos. Un ejemplo claro que tenemos, la infantilización, tratarles como si fueran niños pequeños, cuando no lo son, es justo lo contrario, son las personas que más experiencia tienen. Otro, pues ignorar su opinión, al tener como asumido que cuando entras dentro de la vejez o vas cumpliendo años, cada vez vas perdiendo más capacidades físicas y cognitivas, pues tendemos a ignorar sus opiniones por completo, a no pedirles opiniones, tendemos a gestionarles las cosas de su vida en general sin explicarles el porqué. Es decir, un ejemplo, pues lo que has explicado tú con las nuevas tecnologías. No sé hacer esto, mira, explícame a ver cómo se hace, dame teléfono que ya te lo hago yo. Ese es uno de los grandes lastres que arrastramos con el edadismo. A veces lo subestimamos, pues lo que decimos, pensamos que hay cosas que no van a poder hacer o no van a saber hacer y que es más fácil simplemente tomar nosotros el mando y decidir por ellos. Y también, por ejemplo, a la hora del control de sus bienes y sus propiedades, pues muchas veces también nosotros somos quienes tendemos a gestionarles pues todo, hasta el simple hecho de decidir con quién tiene que vivir y con quién no. Cuando decidimos los hijos, si por ejemplo una persona tiene varios hijos, decidir, pues pasas un mes con un hijo, otro mes con otro hijo, y todo esto repercute muchísimo a su sentido emocional y a todo lo que ellos viven. Y entonces yo lo que te quería preguntar, ¿tú a ellos los ves como que sienten ese edadismo que tenemos hacia ellos? ¿Los ves que sean conscientes?
¿Ves algún ejemplo? A ver, ellos es como cuando dicen, no, si tú eres mayor, ¿y cuántos años tienes? 82, ya, pero tú tienes 84. Vale, ellos también tienen una diferencia de edad a la hora de ver a las otras personas. Ellos sí que ven que hay cosas que no pueden hacer igual que hacían antes. Pero todo lo que no pueden hacer ahora lo vinculan mucho pues, a temas de salud. Obviamente no se van a mover como se movían antes, con esa agilidad. Son conscientes de que antes las cosas las hacían muy rápido y ahora les cuesta más hacerlas, necesitan más tiempo para hacer lo mismo. Eso sí que lo reconocen mucho. Pero yo creo que las personas con las que nosotros trabajamos en el medio rural pueden ver esa discriminación por ser personas mayores en el sentido de algo físico. Pero luego a la hora de hacer actividades son personas muy activas. La mayoría, sus actividades de la vida diaria las realizan ellos, viven independientemente en sus hogares, participan en todo. No sé si nos tocan los mayores más activos de la comarca o los mayores que quieren ser más activos, o hemos tenido la suerte de trabajar con las personas mayores que sí son conscientes de que teniendo una vida activa van a tener un envejecimiento mucho mejor, o por lo menos lo están intentando. Ellos participan en actividades de actividad física, si hay talleres para aprender nuevas tecnologías, van, que igual lo único que quieren es recibir el WhatsApp con la foto de su nieto o de su nieta y enseñársela a todo el mundo, pero a ellos les llega, no necesitan hacer transferencias electrónicas. Igual a veces cuando estos tipos de talleres enfocados a las nuevas tecnologías, que en 3 meses tienen que aprender a hacer de todo, no. Igual escucha a esa señora o ese señor que lo que le puede interesar es, pues eso, que me instales el WhatsApp, que yo aprenda a mandar una foto, recibir un vídeo de mi hija, que le pueda mandar un audio, que habrá otro que necesite hacer banca online, pues se lo puedes enseñar. Esas cosas también. Igual tardan 3 meses en aprender a mandar un WhatsApp, pero igual es toda la tecnología que con 85 años yo puedo necesitar. Entonces, hay veces que sí que ese tipo de actividades hay que enfocarlas muy centradas en la persona. Es complicado cuando tienes un grupo grande ese tipo de actividades, pero sí que es verdad que igual su brecha digital simplemente es mandar un WhatsApp. No ellos dejan de hacer cosas porque se vean mayores, que muchas veces no se ven mayores. Dicen, es la edad, es un número, pero yo no me siento mayor. Tú les preguntas y dicen, no, mayor, bueno, soy mayor porque tengo años, pero no por las cosas que yo quiero hacer. Entonces sí que es verdad que a veces no hacen las cosas por condicionamientos físicos, pero no porque ellos no quieran hacer cosas, porque las personas con las que nosotros trabajamos no están acomodadas, no tienen una vida, digamos, sedentaria. Lo bueno sería llegar a esas personas que sí que tienen una vida sedentaria y no activa y hacerles que de alguna manera pues participen en actividades como las nuestras, que entonces sí que sería diferente. ¿Crees que participando en actividades así como las que hacéis vosotros podríamos romper los estereotipos negativos que tenemos sobre nuestros mayores? Yo trabajo con personas mayores, pero yo no veo que sean personas mayores. O sea, porque ellos intentan, cualquier cosa que les dices, intentan asimilarla como si fuera la primera vez que lo escuchan. Ellos intentan hacer todo lo que se les propone. Cuantas más cosas hagan, se les ve. O sea, se ve una persona que tiene una vida activa y se ve una persona mayor que no lleva ese tipo de vida tan activa. Entonces, cuando ellos participan de las actividades, yo creo que es una mejora y ellos lo reconocen. Es como cuando dicen, pues llevo 3 días que no voy a caminar porque me duele la rodilla, y el 4.º día que voy a caminar parece que no sé caminar, pero ya cuando vuelvo ya aprendo a caminar y ya voy con la rapidez que iba antes. Entonces igual, pues son conscientes de que si hacen cosas, la edad está ahí y los dolores están ahí, pero los llevan de una manera diferente. Y muchas veces hacen muchas cosas que no se encuentran bien y ellos mismos son conscientes y se obligan a hacer actividades para estar activos, entretenidos. Voy a decir no pensar, porque hay personas que la vida la han tenido un poco difícil. La vida no es fácil y cuando vas acumulando años vas acumulando cosas buenas y cosas malas.
y a veces las cosas malas pesan mucho. Entonces, con este tipo de actividades ellos se han dado cuenta que las cosas malas van a estar ahí, pero cuando estás haciendo cosas buenas, cosas que estás a gusto, cosas que te hacen sentir bien, pues esas cosas malas que están ahí no es que desaparezcan, pero intentas llevarlas y canalizarlas de una manera diferente. Las personas mayores con las que trabajas hacen ver que se sienten solas en su día a día, que sienten soledad no deseada, eso que llamamos lo que es soledad no elegida, no aislamiento social, sino que sientan sentimiento de soledad. Sí que es un tema que a veces hablamos, hagamos la actividad que hagamos, sí que muchas veces sale la soledad e intentamos hacer hincapié en que la soledad deseada, esa soledad a veces buena, y ellos lo reconocen que a veces es necesario pues tener un momento de soledad, un momento de estar a gusto. Hay personas que sí que tienen soledad impuesta, y esas personas necesitan que se les escuche, necesitan acudir a personas profesionales. Nosotros en Alzheimer contamos con psicólogas que también ponemos a su disposición, pues si estuvieran interesados. Pero sí que es verdad que la soledad impuesta, muchos de ellos no la tienen. Y yo creo que es porque son personas activas, digamos que con un entorno familiar y social bastante estable. Entonces esa soledad impuesta no la tienen. Sí que es verdad que muchas personas, sobre todo las personas pues, que viven solas, en su mayoría mujeres, 75, 80 años, viudas, sí que todas coinciden en lo mismo, en que durante el día me puedo sentir sola, pero estoy haciendo cosas. La soledad de la noche, esa soledad que para ellas es la dura, porque llegas a casa y realmente es cuando te das cuenta de que estás sola. Entonces ese no dormir, ese dormir mal, eso es algo que a ellos les preocupa, pero como yo digo, tienen esa capacidad de sobreponerse a todo y de llevarlo, que yo no sé si sería capaz de llevarlo como lo llevan ellos, hacen que esa soledad impuesta durante el día sea como más acompañada. Y entonces al participar en actividades ellas lo reconocen. Pues mira, pues para estar en casa sola mirando para la tele, pues voy a esta actividad, voy a misa, voy a caminar con la vecina. Entonces ellos mismos se obligan a esa soledad que les viene impuesta, a que no sea tanta soledad impuesta. ¿Y tú has percibido alguna vez carencia de acompañamiento a alguna persona porque ellos te lo expresen o por algo que hayas visto en esa persona? Por ejemplo, yo he visto alguna vez dando algún taller, pues a personas que dicen, ay, es que no, déjanos hablar un rato antes de empezar la clase porque así es que es el único rato que nos vemos, que vamos toda la semana muy solas, que no nos vemos hasta que venimos. ¿Tú has bueno, percibido es que esas cosas? Muchas veces, según cómo sea la semana, si les dejas, la hora y media que dura la actividad estarían hablando de sus cosas, lo cual es muy bueno, porque estos talleres tienen la función de socializar y de empatizar con el vecino. Siempre dejo los primeros 5 o 10 minutos para que hablen, porque luego hacen una cosa muy bien, hablan cuando tienen que escuchar y cuando tienen que hablar, luego no hablan, les cuesta más cuando les dices, venga, ahora me vais a contar, y ahí ya se quedan como más, como pregunta del cole, y luego se ponen a hablar cuando tendrían que escuchar al compañero. Entonces yo por eso siempre los primeros minutos procuro para que hablen, para que se cuenten, para que se pregunten, porque en los pueblos siempre pasan cosas y te has enterado qué, has visto no sé qué, entonces viene muy bien. Y si un día en la actividad ha pasado algo en el pueblo y lo que yo llevo programado, porque se ha cortado el agua en el pueblo y no hay agua y para ellas en ese momento es como si se acabase el mundo, pues si tenemos que estar media hora dedicado al corte de agua en el pueblo, pues está. Lo importante que ellas es que se expresen, que sea un sitio de confianza. Y yo creo que este proyecto lo está consiguiendo en los pueblos en que trabajamos en El Bierzo, con este proyecto, que es un sitio donde pueden hablar de todo, siempre con respeto, pero sí que es verdad que esas cosas en las relaciones se notan. Hay gente a la que le gusta hablar mucho, gente que es más de escuchar,
Entonces esas cosas intentamos canalizarlas. Pero el hecho de hablar lo agradecen mucho, porque si todo el día están solas o solos, eso pasa. Y si hay personas que manifiestan esa soledad, no todo el mundo empatiza igual con todo el mundo, pero sí que es verdad que se han creado vínculos entre ellos. Hay gente que al participar en estas actividades pues se han ido de fin de semana con otra persona que siempre iba sola a los viajes y otro que dejó de ir porque falleció su pareja, pues se van juntas. O gente que ahora sale a caminar y va con compañeras de estas actividades y se ven con otras personas del pueblo que antes no se hablaban, y entonces esa soledad no deseada, esa forma de socializar y de hablar, también repercute fuera de las actividades del taller. Sí, que al final va mucho más allá de los encuentros Sí. propios, y que tienes toda la razón. Yo he conocido casos de personas que me han hablado, personas de edad mediana, que me han hablado de su madre, por ejemplo, y me han dicho, es que parece que si está 5 días en casa luego no sabe ni hablar, es como que le cuesta. Y es verdad que tiene la misma importancia el hacer un ejercicio de cálculo que el tener una conversación con la gente de tu pueblo, de tu ciudad o de tu barrio, o con quien sea. No te voy a decir que tiene más, pero tienes la parte de que cuando hablas activas mucho el cerebro, coordinas pensamientos, coordinas lenguaje, fortaleces músculos de la cara, tiene muchas ventajas. Pero el contacto social, somos personas que tendemos a socializar. Entonces, el no hablar con nadie, a mí me pasa, yo estoy 3 días que no hablo con nadie, no por teléfono, sino físicamente, y el cuarto día es como que tienes un poco más, pues una persona mayor que encima tiene, por desgracia, a veces otras cosas, les cuesta mucho más. Pero el hecho de poder salir a caminar, que podrían salir todos, si salen en compañía es mucho mejor. Que gracias a los talleres que hacemos en el medio rural, nosotros y otras actividades que hacen los ayuntamientos, se fomenta esa empatía y esa sociabilización entre las personas, es muy bueno, porque eso repercute positivo para nosotros, pero sobre todo para las personas que acuden a las actividades. En definitiva, es que somos seres de encuentro. Y hablar a todos nos gusta. A todos. Bueno, es que hay veces que es verdad que ellos pueden sentirse como invisibilizados. ¿Tú piensas que es importante que se les dé más visibilidad a las personas más mayores en cosas comunitarias, por ejemplo? Ellos tienen una visión del mundo muy diferente a la nuestra, seguro, pero ellos pueden aportar cosas porque las han vivido. Entonces, lo que ellos nos pueden contar nos puede hacer a nosotros reflexionar de cómo van a hacer esas cosas. Ellos, a la larga, si les dejas hacer actividades y participar, participarán. Tendrán una opinión igual que la tienes tú. Entonces, sí que es verdad que sí, a que los dejas pues, a un, no sé, cargo del hogar del pensionista, porque tienen que ser mayores. En algunos ayuntamientos sí que cogen a alguna persona mayor, pero claro, menor de 65 suele ser, para algún tema de concejalía de mayores. Pero sí que es verdad que las personas en asociaciones culturales que gestionan personas mayores funcionan estupendamente. Si gestionan una asociación de mayores, también podrán participar en otras actividades. El ser mayor, si al final es una cuestión de años. Hay gente con 40 años que parece muy mayor por su forma de ser, de actuar y de comportarse, incluso de pensar. Entonces, hay personas mayores que al final, si les dejas participar, ¿por qué no? Van a estar activos, van a estar entretenidos y pueden aportar cosas tan interesantes, una persona de 80 años como una persona de 40, y además con distintos puntos de vista. ¿Qué piensas que debemos de hacer para garantizar que las personas tengan una vejez más satisfactoria y más plena? Habría tantas cosas que hacer, desde las administraciones hasta... Pero bueno, como en cada caso es una casa, sí que es verdad que las personas mayores realmente tendríamos que intentar eso, que estuvieran activas, que fueran participativas, que desde el punto de vista familiar no sean esa persona mayor que no tiene nada que aportar, porque esa persona mayor es la que a ti te ha aportado todo y te ha dado todo. Sí que es verdad que a veces las personas mayores, por lo que sea, no quieren participar en actividades, pues hay que intentar que
que salgan, que socialicen. Si tienen un entorno familiar estable, pues esas personas pueden sentirse arropadas y con eso les llega. Otras personas que no tienen esa situación familiar por distintos motivos, pues igual el estar en sociedad con otras personas está muy bien. Participar en centros de día, asociaciones, todo lo que sea comunitario, al final hace que las personas mayores estén más implicadas, más activas, que no estén en un sedentarismo, que no estén en una soledad deseada, impuesta. Entonces todo eso hace que las personas ocupen su lugar. Y por ser mayor no tienes que quedarte en casa. Quizá un antídoto para luchar contra esta discriminación por edad sea hacer más actividades intergeneracionales. ¿Tú crees que los jóvenes tienen un papel importante a la hora de, pues de eso, de fomentar estas relaciones entre mayores, jóvenes, para que unos entiendan a otros, unos sepan cómo viven otros y quizás ser menos edadistas? Yo creo que sí, que son muy, muy importantes las actividades intergeneracionales. De hecho, nosotros hemos realizado actividades intergeneracionales y han funcionado siempre estupendamente, porque a las personas mayores les suelen gustar los niños en su mayoría, y los niños ven a las personas mayores muchas veces como esa persona que me cuenta algo que yo no sé. Los que hemos hecho han resultado estupendamente. Las personas mayores se han sentido de maravilla. Recuerdan siempre las actividades que hemos hecho intergeneracionales. A mí me sucede a veces cuando son vacaciones que hay personas mayores que, porque sus hijos e hijas trabajen, tienen que hacerse cargo de sus nietos y sus nietas y los llevan a las actividades. Entonces ya son como parte de las actividades. Los puedo poner a trabajar en grupo con personas mayores, yo con ellos trabajo y los pongo como si fueran ellos los que dan la actividad. Les encanta cuando alguien trae algún nieto o alguna nieta. Entonces eso les hace, no sé, como revivir y les gusta. Y aparte, si educamos a los niños y las niñas desde pequeños en el trato hacia las personas mayores, que porque sean mayores son personas que pueden aportarte algo, que pueden enseñarte algo, sobre todo lo que decía antes, ese respeto, esa educación que es muy importante, que valoren esa figura. Las personas que tienen la suerte de poder contar con sus abuelos y con sus abuelas tienen que reconocer la importancia de estos para lo que es su vida a diario. Entonces, cuando hacemos actividades con los niños y con las niñas, y sobre todo cuando les enseñan algo, recuerdo una que les enseñaron a hacer pan, que fueron a un cole, y yo no sé quién disfrutó más, si los niños o las personas que fueron mayores a hacer la actividad, porque era como si hacer pan fuera lo más maravilloso del mundo, lo más mágico, pero me lo estaba contando la señora que yo veo cuando voy al parque, que la veo de paseo. Entonces luego iba por el parque y me decían hasta luego, hasta luego. Entonces esto en el fondo hace que esa persona mayor se sienta bien, se sienta recompensada, y esos niños pues tengan una forma de tratar a las personas mayores con respeto. Sobre todo el respeto es lo más importante. Claro, es algo enriquecedor, yo pienso, sí, porque mucho. Los niños al final aprenden cosas que ellos no han vivido nunca y que eso lo tiene la voz de la experiencia, que son los mayores, y los mayores también, porque a veces también son edadistas con los pequeños, que los ven como personitas que están todo el rato con el teléfono, que los niños de hoy en día, y al final el que se hagan este tipo de actividades, que unos conozcan a los otros, es súper interesante, porque es verdad que ves como otra parte que no conoces. Es muy importante, aparte que a veces cuando los ves trabajar juntos no sabrías qué edad ponerle a ese grupo en concreto. No sabes si los mayores se han visto abducidos por el niño o los niños se han visto abducidos por los mayores, porque los comportamientos al final igual son como muy, pues mira, se pican tanto el mayor como el niño y se ayudan. Sobre todo el hecho de que sepan cómo, puedo decir, cuidar, cómo tratar a una persona mayor, en el sentido de que, por ejemplo, si va en una silla de ruedas, que sepa cómo ayudarle a sentar, ayudar a levantar, manejar. Si lleva un bastón, pues que sepa que ese bastón tiene un significado, que no voy a pasar corriendo y le voy a pegar una patada al bastón y esa persona puede perder el equilibrio y caerse. Esas cosas
Cuando yo estoy haciendo una actividad con un niño y yo llevo muletas y el niño le ayuda a coger las muletas y a levantarse, eso es un aprendizaje para ese niño o para esa niña. Entonces eso es como muy, muy enriquecedor. Y ya para ir terminando prácticamente, ¿crees que los medios de comunicación y las redes sociales tienen un papel importante a la hora de dar esto de lo que hemos llevado hablando un buen rato, de la visibilización de las personas más mayores? Siempre la información que se transmite en los medios debiera ser como positiva, como reivindicativa. Está muy de moda el tema de los cajeros bancarios, del tema de... Ahora todo se tiene que hacer a través de internet y si a nosotros nos cuesta, que tenemos ya una edad y no hemos nacido con la tecnología desde la cuna, pues estas personas mayores que no han tenido la oportunidad de una formación, que les han impuesto de repente un dispositivo en sus manos y con esto págame la comunidad, pues me va a costar. Entonces sí que los medios de comunicación debieran de hacer, no sé, de campañas o de hacer actividades de sensibilización para que eso, pues son personas mayores, pero no son por ello personas tontas o que no sepan desenvolverse. Hay muchas personas mayores que acuden a la Universidad de la Experiencia, que igual toda su vida han querido formarse y no han podido y lo hacen cuando son mayores. Pues esas noticias sí que igual también, si se visibilizan, igual que se visibilizan otras, pueden hacer que las personas mayores pues digan, pues yo igual también puedo estudiar algo, puedo hacer algo. Entonces la gente mayor también, cuando ve cosas sobre personas mayores, también dice, ¿viste que esta persona pues tenía tanta edad? Pues esas cosas a ellos en el fondo también les gusta, porque y si fuera yo, y podía haber sido yo. Entonces, cuando hay que visibilizar a la persona, tenga la edad que tenga. Cuando hay que hacer un reconocimiento, hay que reconocerlo, da igual que tengas 12 años, 15, 50 o 92. Cualquier reconocimiento que se le haga a una persona mayor es muy, muy importante. Exactamente, cosas positivas. Siempre. Bueno, pues ya para finalizar esta tertulia, yo no sé si tienes algo más que añadir, algo más que aportar. Nada, que muchas gracias por visibilizar el trabajo que hacemos desde la Asociación del Alzheimer Bierzo, por de alguna manera poner en valor la importancia que tienen las personas mayores, porque gracias a ellas estamos aquí, gracias a estas personas tenemos muchas cosas de las que ellos carecieron y hemos tenido muchas oportunidades. A las personas con las que nosotros trabajamos, darles las gracias, porque gracias a ellos todos los proyectos que tenemos en la comarca del Bierzo y en el medio rural se pueden hacer. Creo personalmente que repercuten de manera positiva en todos los municipios en los que nosotros estamos interviniendo y que gracias a ellos personalmente yo puedo decir que he aprendido muchas cosas, muchas lecciones de vida, sobre todo. Bueno, pues muchas gracias a ti, Mariola. Yo por mi parte te lo agradezco a ti, por tu tiempo, sobre todo, por el empeño que pones en el trabajo que haces, por estar siempre al pie del cañón, por las actividades que realizáis que son maravillosas. Bueno, somos un equipo, un trabajo en grupo, desde el primero hasta el último. Nosotros podemos hacer el trabajo perfectamente, hay una persona que se encarga de programar, de organizar, las ideas las aportamos todas las personas que participamos en el proyecto. Cuando hacemos algo, nuestra community manager lo pone bonito para que eso repercuta en todas las personas y es una forma de visibilizar el trabajo. Empieza desde aquí, pero luego se hace grande cuando es visible. Por ello, darle las gracias. Mira, me preguntabas por una actividad que ha gustado mucho y se me olvidó, te la digo ahora, porque me he acordado de nuestra community. Una actividad que recreamos obras de arte y fotografías de cuadros famosos. La ilusión con que han hecho esa actividad y el resultado obtenido gracias al trabajo de Cristina Montero, nuestra community, ha sido muy importante. De hecho, han dicho que quieren ampliaciones. Ha habido ayuntamientos que han dicho que quieren hacer una exposición con esas fotografías. Por eso es, si tú das, puedes recibir. Y eso es lo que pasa con las personas mayores. Si tú dejas que ellos den, vas a recibir. Exacto. Y se sienten actores y actrices por un día y eso es muy importante. Es súper importante.
Bueno, pues nada más que agradecerte, A Mariola, este ratito que a ti por el nos pasó café, juntas. que estaba muy rico. Y bueno, ya como conclusión final, pues bueno, simplemente decir que los datos de edadismo que estamos viviendo, de personas que sienten soledad no deseada, son súper alarmantes, que está en nuestra mano que cambiemos esto poniendo, pues como dices tú, en equipo un granito de arena cada uno, colaborando con simplemente escuchar a la persona que pasa al lado tuyo, escuchar, prestar atención simplemente, que eso es lo básico, empezar por el principio, que es simplemente reflexionar, darnos cuenta de actitudes que tenemos, que son edadistas, que no nos paramos a pensar por lo que decimos, que está muy normalizado y muy generalizado. Y nada, y una vez que hayamos hecho esto, pues hombre, si alguien quiere colaborar, pues como tú, en acciones tan súper grandes y tan buenas, sería maravilloso. Y si no, simplemente incluirlos, aceptarlos y valorarlos, que es lo más importante, porque al final ellos son los que tienen la experiencia y son herramienta de aprendizaje total. Y a mayores querríamos llegar todos. Exactamente, esperemos que sí. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por estar aquí y nos veremos prontito.